Hola, hola y bienvenidos fanáticos y fanáticas del trading. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el análisis de la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo soy José Antonio Gómez y esto es GoWay, tu canal donde vas a aprender a operar en la bolsa, donde vas a aprender a hacer trading, a aprender a aprovechar esas oportunidades del mercado que constantemente nos están dando la oportunidad de sacar rentabilidad y retorno de inversión a nuestro dinero. Sí, así de fácil, unas entraditas con nuestro programa informático desde casa, sentados en el sofá o en nuestro estudio, y podemos ganar dinero de manera fácil y de manera activa, de una forma bastante sencilla con nuestras técnicas y nuestros métodos para analizar el mercado que tan buenos resultados nos están dando. Así que si no te lo quieres perder, quédate hasta el final del vídeo porque empezamos ya. Todo el contenido de este vídeo es a modo educativo. En ningún caso supone una recomendación para operar o invertir con tu dinero. La responsabilidad sobre tus operaciones e inversiones es únicamente tuya. Cualquier inversión con productos financieros contraen un riesgo de pérdida de dinero, por lo que debes informarte con tu broker o banco sobre dichos riesgos. Bien, empezamos el análisis con el S&P 500, el indicador de las 500 principales empresas de Estados Unidos. Ayer lunes fue una jornada de descanso debido a que era día festivo en Estados Unidos y por tanto no operó la bolsa, es decir que los datos que tenemos pues son de la jornada del viernes como último día de cierre. A nivel general la jornada estuvo alcista y el mercado incluso abrió con un gap arriba que tuvo continuación porque intentó hacer un cierre de gap y no tuvo la suficiente fuerza, por tanto el mercado se nos fue arriba y para nosotros este punto podía haber sido un punto de entrada bastante importante, puesto que aquí se había producido un rechazo claro a seguir cayendo tras esta apertura inicial, ¿no? Por tanto, nuestra entrada en SPY podía haber estado aquí y podíamos haberle sacado rentabilidad a nuestro mercado. Nosotros, en nuestro caso, estuvimos centrados en otras acciones, como Nvidia, por ejemplo, pero esta oportunidad pues era bastante interesante. Para el día de hoy, la jornada de hoy, esperamos que pueda seguir subiendo, puesto que estamos en una tendencia alcista bastante prolongada y bastante interesante, con la mira puesta en el objetivo de los 268,75, dado que es un punto de resistencia donde el precio pues puede detenerse o puede reaccionar en ese punto. Así que dependiendo cómo nos abra el mercado y hacia qué dirección tome, buscaremos alguna entrada posible en largo o en corto. De momento en el pre-market ha intentado subir arriba con una especie de gap, no demasiado grande y no demasiado importante, pero veremos cómo acaba en la jornada, puesto que todavía nos quedan más de 2 horas para que abra el mercado y por tanto puede haber movimiento. Así que esperamos a ver cómo abre SPY. La probabilidad más alta es que el mercado se vaya hacia arriba y por tanto actuaremos en consecuencia. Bien, vamos con Boeing. Boeing también lleva varias jornadas subiendo con bastante fuerza y bastante importancia. Ahora vemos cómo está cerca de este nivel de resistencia que nosotros teníamos marcado en 369. De hecho, la jornada del viernes tuvo también una apertura bastante alcista hasta aproximadamente ese punto, y en ese punto pues hubo un poco de rechazo, dejando más bien una jornada pues un poquito de pausa, de lateralidad en este valor y en esta acción, y por tanto tenemos que ver cómo reacciona en el día de hoy y qué posibilidades hay de que suba. En caso de que suba y alcance este valor o incluso lo pueda romper, nuestro siguiente punto de referencia sería esta zona de aquí, donde también ha sido un punto en el que antiguamente había reaccionado bien a este valor de rotura y en confirmación. Por lo tanto, esto es una resistencia que en el caso de que suba el precio pues podía irse hasta ahí. Por tanto, veremos cómo abre y si da oportunidades en largo pues se pueden intentar aprovechar estos movimientos alcistas con cortos beneficios, dado que las resistencias están cerca del valor, pero suficientes como para generar una operación interesante de beneficio. Bien, en el pre-market vemos que de momento está abriendo con un gap down bastante importante, de hecho ha llegado a coger incluso 6-7 puntos de diferencia, ahora parece que está rectificando, como decimos todavía quedan 2 horas para la apertura del mercado y puede cambiar, pero se pone interesante a que pueda abrir con un gap down importante y que pueda irse a cierre de gap para seguir subiendo, o por el contrario se pueda ya empezar a hacer un retroceso en corto, así que atentos a ver cómo abre y cómo se comporta Boeing. Seguimos con Verizon. Verizon
Ya dijimos que había habido una caída en este punto, un rechazo, hasta llegar a alcanzar el valor de la media móvil de 21, que para nosotros también es un punto interesante y un punto donde puede reaccionar y donde puede rebotar el precio. Por tanto, a partir de aquí pueden darse posiciones largas. De hecho, la jornada del viernes empezó con mucho movimiento alcista al inicio de la jornada, que llegó el precio a alcanzar aproximadamente los 57,45 aproximadamente, y luego el resto de jornada estuvo en rechazo, rechazando esa subida y finalmente en lateralidad, ¿no? Por tanto, veremos en la jornada de hoy si consigue romper hacia abajo o hacia arriba, o si continúa dentro de este rango lateral y por tanto no nos ofrece muchas oportunidades claras de entrar al mercado. Pero para nosotros la posición que más sensatez tendría es que rectificase otra vez al alza para ir a buscar el valor de los 59,42, ya que recordamos que esta acción está alcista de manera histórica durante bastante tiempo, ¿vale? Por tanto, esperamos que ese precio pueda volver a subir para recuperar ese movimiento alcista que tenía. En Verizon, de momento, el pre-market no nos da ninguna pista, dado que prácticamente está al mismo nivel de cierre de la jornada del viernes. Bien, en Tesla el viernes tuvimos un movimiento bastante interesante, dado que abrió con un gap down muy potente. Esta sí que fue una de las acciones que operamos nosotros, teniendo mucho beneficio, dado que abrió con un gap down y además se dio la noticia de que Tesla pues podía despedir a gran parte de la plantilla, dado que su nivel de producción pues ha descendido en los últimos meses, y por tanto el mercado se posicionó bajista por la desconfianza que eso produce en los inversores, ¿vale? Recordamos que tenemos día de earnings cercano, el 31 de enero, a final de este mes, por tanto queda apenas 9 días para los earnings, y normalmente suele estar bastante movidito esos días previos. Bien, la jornada del viernes lo que nos deleitó fue con una apertura donde intentó recuperar ese gap que se había producido en el pre-market. Hubo un rechazo muy fuerte y muy claro a poderse recuperar ese precio, y por tanto nosotros aquí ya nos habíamos posicionado en corto, ¿vale? Dado que el rechazo era claro y evidente a que el precio no iba a recuperarse de ninguna manera, o con muy poca probabilidad de que se recuperara. Por lo tanto, nosotros entramos ya en la siguiente vela de 5 minutos en corto, aprovechamos todo este movimiento de aquí, que nos dio para un 300% de beneficio, y se podía incluso haber vuelto a entrar en este nivel de aquí, en esta zona de aquí, porque tras esta pequeña recuperación el volumen aquí cae y desaparece a nivel mínimo, indicando que no hay nada de fuerza para luchar contra toda esta bajada que ha habido en este momento. Por lo tanto, esto nos está indicando claramente que aquí no hay intención ninguna de subir el precio hacia arriba. Por lo tanto, si el precio no va a subir hacia arriba, lo más probable que puede hacer es que siga cayendo. Y si se hubiera podido entrar aquí, o sea, si alguien hubiera entrado aquí nuevamente, que no fue nuestro caso porque ya habíamos hecho nuestro beneficio aquí, podíamos haber cogido toda esta caída y llegando incluso a alcanzar unos beneficios de un 1000% tranquilamente, dado que con esta caída se revalorizó de manera desorbitada cualquier contrato de opción en Tesla, ¿vale? Por tanto, insistimos en el potencial tan grande que tienen estos movimientos y que se pueden suceder en los próximos días. Veremos cómo Tesla abre. De momento está abriendo con un gap up muy leve, muy pequeño. Seguro que cambiará de aquí a que abra el mercado, pero como hemos habido mucha operativa en el post-market del viernes y pre-market de la jornada de hoy, y por tanto esperemos que si puede romper hacia abajo y puede volver a caer, pues nos puede ofrecer una jornada como esta previa del viernes, y puede ir a buscar los valores de 294,70, que es nuestro soporte que tenemos marcado aquí debajo, o incluso irse a posiciones más bajas donde ya nos venimos prácticamente a valores de 250. Lógicamente no va a ser en un día, pero es factible que si rompe esta zona de aquí el precio tenga 2 o 3 jornadas de caída bastante interesantes. Por lo tanto, esta es una acción que a nosotros nos gusta mucho, que es muy volátil, que ofrece muy buena rentabilidad en cuanto a los movimientos que hace, y para nosotros esta hoy podría ser una más que interesante para poderla operar. Como digo, la previsión es que puede ser en corto, pero hay que estar abiertos a cualquier cambio que se pueda dar al inicio de mercado. Entonces, en consecuencia, cómo se comporte, actuaremos para aprovechar ese movimiento.
Bien, en el caso de Microsoft ya habíamos dicho que claramente se nos iba para arriba, estaba ofreciendo síntomas muy claros al romper esa media móvil de 200 y que por tanto su objetivo era llegar a los 111,22 donde tenemos esta resistencia puesta. En el caso de la jornada del viernes abrió con un gap up bastante importante que se fue al cierre perfectísimamente, donde claramente también se podía haber cogido esa operación en corto, lo que iba en contra de nuestra teoría de que el precio sí iba para arriba, como luego se demostró. Es decir, por eso muchas veces indicamos que depende cómo abra el mercado, nuestro análisis debe corregirse o debe variarse, ¿no? Puesto que en este caso abrió con un gap up muy importante y esa apertura se nos fue a cierre de gap inmediatamente, ¿no? Con esta primera vela de rechazo a seguir subiendo, claramente esta subida pues el mercado la rechazó y dijo que no quería seguir subiendo más y por tanto el precio se nos fue para abajo a cierre de gap, que es una de nuestras estrategias la cual aplicamos constantemente. Tras ese cierre de gap, recordamos que el nivel de cierre de gap pues hubiera sido en este nivel, que por tanto sería nuestro objetivo donde deberíamos cerrar esta operación en corto, era muy posible y muy previsible que el mercado se nos girara al alza nuevamente, puesto que, como recordamos, nuestra tendencia a largo plazo es nivel alcista, por lo tanto esa acción tenía que corregir. Si no era ese día, pues sería otro, pero tenía que corregir. Y efectivamente, ¿qué es lo que hizo el mercado cuando llegó a ese nivel? Pues se frenó aquí, frenó en seco, hizo una pausa y tras esa pausa y un poco de indecisión, puesto que aquí el mercado intentó subir de manera fuerte y hubo un rechazo inicial, posteriormente empezó a subir y al final acabó pues en valores de los 107,90, como vemos como nivel máximo del día, de la jornada, ¿vale? Por tanto, para la jornada de hoy esperamos que pueda romper hacia arriba. Esta vela es una vela clara de que están rechazando la posible caída o intento de caída hacia abajo, por lo tanto se han acumulado compras y esto quiere decir que irá al alza en los próximos días y en la jornada de hoy. Por tanto, largos para Microsoft prácticamente con total seguridad. Bien, en el caso de Nvidia sí que fue una acción de la que operamos nosotros, operamos Tesla y Nvidia en la jornada del viernes, aprovechando esos dos movimientos de manera muy intensa, ¿vale? Como decíamos, estábamos esperando que se produjera esta rotura, ¿vale? Dado que aquí había habido este patrón de corrección muy pequeño donde estaba muy marcado ese nivel de resistencia en los 153,16, ¿vale? Y en el caso de que rompiera ese nivel, pues sería muy factible que el precio se vaya hacia arriba. De hecho, esto lo podríamos considerar como otro nivel parecido a ese. Ahora podría quizá estar una o dos jornadas dentro de este rango y a partir de aquí volver a romper para irse a buscar los 174,64. Entonces nuestra operación en la jornada del viernes fue también muy clara, dado que abrió en un gap up, los primeros 5 minutos rechazó ese gap y se fue a cierre de gap, como vemos aquí claramente, y llegó justamente hasta el precio del cierre de la jornada previa. Y justamente en esta vela de los primeros 15 minutos, hubo un rechazo claro a seguir cayendo justamente en el nivel de cierre de la jornada previa, que para nosotros, como ya sabéis, es un soporte o una resistencia, dependiendo dónde esté el mercado, ¿no? En este caso es un soporte. Tras ese rechazo, nos indicaba que el precio ahí se quería ir hacia arriba, porque no estaban dispuestos los inversores a seguir dejándolo caer. Por lo tanto, aquí fue nuestro punto de entrada para nosotros. Quien no lo hubiera visto en ese punto se podía haber esperado a que se rompiera este nivel de aquí para entrar posteriormente aquí, como muchas veces hemos dicho, que también la vela de los primeros 5 minutos es una referencia clara por la parte de arriba y por la parte de abajo de hacia dónde esperamos que el mercado nos mueva, que se suele respetar con muchísima frecuencia y probabilidad. En nuestro caso, como indico, cogimos esta subida hasta estos niveles por aquí, donde tras esta pausa nos generó cierta desconfianza que pudiera seguir subiendo y por tanto cerramos la operación en este punto con un 80 o un 90% de beneficio, que ahora no recuerdo exactamente, pero bastante interesante, llegando a alcanzar incluso niveles de 150% cuando llegó hacia arriba, porque como bien sabéis y bien decimos en nuestros cursos, las opciones revalorizan muchísimo una vez que entra su precio in the money, es decir, cuando el precio objetivo que nosotros hemos comprado en nuestro contrato llega la acción a entrar en ese valor, el precio se empieza a disparar y por tanto es cuando realmente nosotros tenemos nuestras ganancias de manera masiva.
llegando a alcanzar, pues como decíamos en Tesla, un 1500% de retorno de inversión. En este caso pues se pudo alcanzar un 150, dado que el movimiento no fue tan amplio, pero también, como veis, es un retorno de inversión exageradamente grande y muy potente. Bien, para la jornada de hoy, como hemos comentado, vemos que tenemos esta resistencia por aquí encima a niveles de 158,52. Veremos el mercado cómo quiere abrir, qué intención tiene de momento. Bien, de momento vemos que hay un gap down no demasiado grande que probablemente acabe en poca cosa a final del pre-market, ¿vale? Por tanto, veremos cómo abre, veremos qué intención tiene. Si se va en largo, como decimos, y rompe este nivel de resistencia de aquí, se nos puede ir muy arriba, por tanto podría ser otra operación interesante como fue esta del viernes para poder invertir y probar en ese punto. Y si no se cumple, pues veremos si se queda en este rango o si intenta retroceder algo más para buscar niveles inferiores y coger más fuerza. Bien, en el caso de Lululemon, también vemos que ha roto este nivel de resistencia. Hacía varios días que no la seguíamos, que no la teníamos en cartera, y hemos visto como en la jornada del viernes rompió claramente con fuerza y se fue arriba. Y de hecho vemos que hay un patrón bastante similar a lo que acabamos de explicar con Nvidia, donde claramente el mercado intentó abrir con un gap arriba. En este caso hubo retroceso y no fue al cierre de gap, no llegó, y a partir de este momento, con este engulf en este punto, el mercado claramente nos indica también que se puede y se quiere girar hacia arriba. Por lo tanto, nuestra posible entrada estaba en ese punto en ese punto, o justamente al cierre de la vela de los primeros 5 minutos, donde nos indica que el precio quiere seguir para arriba. En este caso el margen de beneficio es más pequeño, a lo mejor un 20 o un 30% de beneficio, pero suficiente también para tener ganancias cortas en un determinado momento para esa inversión. Seguimos con Nike, que su caso es bastante parecido al de Lulu. En este caso estaba en una doble resistencia, donde en la jornada previa del jueves ya consiguió romper en esa resistencia y esa zona, indicando claramente su intención a seguir hacia arriba. De hecho, así fue la jornada del viernes, que abrió con un gap up bastante importante, y en el mismo momento de la apertura hubo claramente una intención alcista y un rechazo a cualquier posición bajista que el mercado quisiera, ¿no?, con esta vela. Por lo tanto, aquí mismo podíamos haber intentado esa posición en largo, que luego se nos confirmó tras este intento de recuperación, de retorno, donde no pudo salvar y pasar el valor del mínimo que había hecho la vela de los primeros 5 minutos, y donde podía haber sido una segunda oportunidad de señal de entrada para nuestra operativa y aprovechar todo este movimiento alcista que dio la acción de Nike. Bien, para la jornada de hoy esperamos pues que pueda seguir subiendo. Sí que es verdad que ya ha hecho una subida bastante acusada en estos niveles, y por tanto tras este movimiento alcista podría haber una jornada o dos de recuperación para buscar fuerza otra vez sobre este nivel de resistencia, que, como ya sabéis, una resistencia cuando se rompe pasa a ser un soporte, y por tanto podría actuar de soporte en un posible retroceso para coger más fuerza y volver a subir a partir de ese punto. Por tanto, esperamos Nike a ver cómo abre, y si ofrece síntomas claros de posiciones en largo se aprovechan, y si ofrece posiciones cortas también, puesto que las dos posibilidades en la jornada de hoy se pueden suceder. Bien, seguimos con Walmart. Walmart está claramente en una situación alcista, donde, como ya sabíamos previamente, el mercado está respetando bastante la media móvil de 200 y por tanto ha corregido para irse otra vez en largo. Nuestro objetivo está en los 99,58, donde tenemos una resistencia y donde parece que el precio pues quiere llegar con bastante intención, como así nos lo mostró la jornada del viernes. Veremos hoy cómo abre, hacia dónde quiere posicionarse, pero para nosotros es una acción claramente interesante para posicionar en largo. De hecho, el pre-market a esta hora todavía no está nada claro, prácticamente está al mismo nivel en el que cerró la jornada del viernes y no nos está dando ninguna pista sobre hacia dónde quiere ir, pero es bastante probable que el precio se nos vaya hacia arriba. Por tanto, atentos a Walmart, quien le guste y quien lo quiera operar también, porque es bastante interesante. Bien, tenemos un United Continental Holdings en una situación bastante interesante, dado que hubo jornada de earnings, de noticias, el 15 de enero, en el que el mercado se posicionó claramente con un gap up muy interesante, y tras ese gap ha habido 3 jornadas prácticamente de pausa de lateralidad, donde el precio no ha salido de ese rango de valor entre los 87,42 y los 85,59. Por tanto, atentos a qué movimiento genera, hacia dónde se decanta la fuerza que pueda tener el mercado en ese punto, puesto que
ya vaya hacia un sitio o vaya hacia el otro, puede generar oportunidades bastante interesantes, ¿no? Porque bien, si se va para abajo puede ir al cierre del gap y por tanto nos genera $3 de movimiento bastante fuertes, más de 3 incluso. Y en cambio, si se va hacia arriba, también nuestra resistencia podría estar en torno a los $89-90, ¿no? Por lo tanto, también tenemos margen de recorrido hacia arriba y hacia abajo. Entonces, depende cómo se mueva y hacia dónde se nos mueva, puede ser una acción interesante para poderla operar en estos días. Bien, en el caso de Buy también habíamos dicho que ya estaba en un rompimiento de esa triple resistencia en ese punto y por tanto se nos podía ir claramente hacia arriba y así fue la jornada del viernes. Se repite el patrón que hemos descrito anteriormente. Claramente la vela de los primeros 5 minutos fue un rechazo claro a cualquier intención de que el precio bajara y cayera hasta niveles más bajos, ¿no? Por lo tanto, el precio cayó hasta prácticamente hacer un cierre de gap y a partir de ese punto rechazó la caída y se fue para arriba, ¿no? Así que nuestra posición de entrada podía haber sido claramente ya en esta vela de apertura tras este movimiento tan grande. Lo único que hubiéramos tenido que tener la paciencia y asumir este retroceso que dio sin cerrar la operación, puesto que nuestro stop debería estar pues aquí más abajo, y si no, en este retroceso tan grande que hizo para buscar la media móvil o nuestro nivel mínimo de esa vela de los 5 minutos, pues haber intentado entrar en una posición más baja, con lo cual nos daría también más margen de beneficio para entrar en esa posición y aprovechar ese movimiento en largo. Si no, otra posible entrada que también explicamos muchas veces es que una vez que se ha confirmado ese movimiento siempre suele haber algún tipo de retroceso. Entonces aquí tienes una posición clara alcista, una pausa en el mercado con un leve retroceso que normalmente va a buscar algún punto de referencia, como en este caso ha sido la media móvil de 21, que para nosotros es una media bastante fuerte y bastante importante, y donde el volumen nos indica que ahí no ha habido ningún tipo de fuerza en esa caída. Por lo tanto, aquí era muy probable que el precio continuara subiendo, ¿no? Por tanto, ese nivel de entrada podía haber sido bueno y se repite ese mismo patrón con esa misma teoría en este punto, ¿no? Donde también tenemos, mientras el precio cae, una caída importante del volumen y por tanto en ese punto, un punto de inflexión donde el precio vuelve a coger fuerza y vuelve a estirar otra vez para dejarnos un buen margen de beneficio. Bien, en Walgreens Boots Alliance, otra más que hemos incorporado también a nuestro análisis porque vemos interesante, dado que está para romper esta formación, este tipo de patrón, ¿no? Donde está ahora mismo en una resistencia y donde el famoso banderín, que también a nosotros nos gusta dibujar, se puede dibujar en este caso de varias maneras, puesto que está así, y cuando se genera este banderín puede romper o hacia arriba o hacia abajo y normalmente se mueve y genera oportunidades bastante interesantes. Por lo tanto, si la tenemos en observación y si se puede dar el movimiento y somos capaces de detectarlo a tiempo y verlo, podríamos intentar algún tipo de operación también en esta acción. Como vemos, está la media móvil de 21 sobre la media móvil de 200. En este caso la media móvil de 200 está muy plana, que eso significa que normalmente el precio pues sube y baja en un rango dentro de la media móvil de 200. Por lo tanto, es previsible que tras esta caída y haber tocado la media móvil de 200 ahora vuelva a corregir y se vuelva a ir para arriba. Por lo tanto, hay probabilidades de que este nivel y este precio se nos pueda ir para arriba para buscar niveles sobre los $80 que tendríamos como un nivel de resistencia en una parte más alta. Bien, y en Starbucks pues tenemos una situación bastante parecida a lo que acabamos de describir, con una bandera un poquito más grande, en velas de diario, más clara, y con la última vela de la jornada del viernes a un rechazo claro a seguir cayendo. Por lo tanto, aquí ya nos está dando una pista de que el precio tiene mucha intención de seguir subiendo hacia arriba. Por lo tanto, si hoy abre en la jornada con claros movimientos alcistas rompiendo el máximo de la jornada previa, pues sería una operación bastante interesante para coger en largo y aprovechar ese movimiento. Los niveles que podemos tener de resistencia pues prácticamente sería uno aquí y quizá otro por aquí, aunque este es un poquito más débil. Y por tanto tendríamos aquí un movimiento entre 1 y $4 aproximadamente para que la acción se nos moviera tranquilamente y nos pudiera dar margen de beneficio. Así que atentos a Starbucks cómo se mueve. Bien, Herbalife tenemos también una situación bastante interesante, puesto que estamos en una tendencia alcista claramente, como vemos en la media móvil de 200, y donde este nivel de aquí, este nivel de resistencia que nosotros hemos marcado en rojo, es un nivel de máximo histórico, ¿vale?
y su precio actual está muy cerca de ese máximo histórico. Por lo tanto, si el precio llega a tocar y lo llega a romper, podría darse el caso de una nueva intención alcista bastante clara para irse a buscar valores más altos. Como vemos aquí, lleva ya 4 jornadas en ascenso, bastante claro. Por lo tanto, sería previsible que la jornada de hoy diera para alcanzar ese nivel del máximo histórico y ofreciera algún rechazo a seguir subiendo. Por lo tanto, podría convertirse en una jornada más bien bajista o más bien de rechazo a esa continuación, y ahí tendríamos oportunidades para poder entrar en operaciones en corto, o por el contrario, si lo rompe con fuerza, depende cómo nos abra, pues podría ser momento y oportunidad para poder coger esas operaciones en largo. De momento aquí el pre-market no nos indica nada claramente, pero es una acción que nos gusta también para mirarla en el día de hoy y seguirla por ese movimiento que nos puede generar. Y por último tenemos Coca-Cola, que Coca-Cola también está dentro de una formación de bandera que también nos gusta este patrón, y con estos dos niveles claros marcados de posible resistencia, en el cual ya acabó la jornada del viernes pasado y lo podría romper en la jornada de hoy, y posteriormente un poquito más arriba en 47,94, donde si realmente lo rompe y lo consigue pasar, pues nos podríamos ir a valores pues muy altos, ¿no? Muy arriba. Por lo tanto, ahí sería el punto de inflexión donde podría dejar esta tendencia bajista que lleva de los últimos días y irse al alza. Bien, y hasta aquí este ha sido nuestro análisis para hoy. Como veis, tenemos muchas nuevas oportunidades que se dieron el viernes y que funcionaron y que abren nuevas posibilidades para la jornada de hoy. Así que aquí las tenéis, las podéis aprovechar vosotros mismos, como vamos a intentar hacer nosotros esta tarde. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. Si tienes cualquier duda o cualquier comentario, puedes dejarlo en las cajetitas de abajo de descripción. Y si no estás suscrito a nuestro canal, ya es hora de que te suscribas, que todos los días publicamos vídeos como este analizando el mercado y algunos truquitos de cómo funciona la bolsa y cómo podéis sacarle rentabilidad a vuestro dinero. Aquí tenéis el logo y le podéis dar aquí bien grande. Y no te olvides de darle a la campanita, que lo vea yo, porque así te enterarás cuando publiquemos un nuevo vídeo. Por último, si quieres seguir viendo un vídeo nuestro, este quizá pueda ser de tu interés, que tenemos un curso bien atractivo de cómo operar en la bolsa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!